Buenas tardes, noches a todos y cada uno de ustedes, hermanos amados, donde quiera que nos puedan estar viendo a través de esta red social. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros para dar inicio a un estudio más sobre lo que es la primera carta de Juan. Vamos un poquito avanzados ahí en el capítulo número 3. En esta ocasión quiero compartir para todos ustedes lo que dice el versículo 11, 12 y 13. Esos son los versículos en los cuales estaremos meditando en esta ocasión. Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 al 13. La palabra de Dios dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y la pregunta es, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas buenas que suceden en nuestra vida. Y no solamente por esas cosas buenas, sino por todo aquello que de pronto nosotros llamamos malo. Pero Padre, que tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Por eso en esta tarde, Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra y aun y cuando breve el pasaje que vamos a estudiar, seguramente que contiene una enseñanza grandísima para cada uno de nosotros. Ayúdanos a penetrar en ello y gracias, Padre Santo, por permitirnos estos momentos. Bendice a todos los que escuchan y ven esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos allí con el capítulo 3, que si pudiéramos encontrar una palabra para englobar completamente el mensaje del capítulo 3, pudiera ser esa palabra bella, esa palabra que solamente el Señor conoce en toda la magnitud y es perfecto en ese atributo, y es el hecho del amor. El amor, aun y cuando la poesía trata de alguna manera manifestar el amor tanto de la mujer como de las muchas cosas a las cuales se le puede amar en bellas palabras, las palabras sobran en un momento dado cuando se trata de hablar del amor de Dios, del amor agape y sobre todas las cosas del amor que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos entre sí. Así que en esta ocasión, hablando sobre esa temática que ya hemos venido estudiando en estudios, valga la redundancia, anteriores, en esta ocasión ahí tenemos el versículo número 11 que sirve de preámbulo porque ya lo hemos estudiado anteriormente, y dice que el mensaje primario, el mensaje que es desde el principio, el mensaje que se ha dado es el hecho de que el cristiano debe de amar a su prójimo, de que el Hijo de Dios o los hijos de Dios deben de amarse entre sí, y ese amor tiene que ser el resultado del amor que se le tiene a Dios. El amor que no se fundamenta, que no se basa en el amor de Dios, en el amor que Dios nos ha dado a nosotros, es cualquier otra cosa menos el amor bíblico. Así que debido a eso podemos nosotros decir que el cristiano ha de sentir un vivo amor por su prójimo y sobre todo por aquel que es de la familia de la fe. Ahí en el versículo 12 dice, no como Caín, y ahí viene la aseveración negativa con respecto a este hombre llamado Caín, el cual nosotros conocemos la historia de él y de Abel allá en el Génesis, en el capítulo número 4, una historia llena de sangre, lamentablemente, una historia en la cual se narran hechos verdaderamente atroces porque un hermano mata a otro hermano. Y ahí tenemos nosotros la historia acerca de Abel y de Caín. Y se retoma ahora sí que la actitud de Caín para con respecto a su hermano Abel en varios pasajes del Nuevo Testamento. Este es uno de ellos aquí en Juan. Y habla y dice, no como Caín, que era del maligno. Vean ustedes una cosa interesante aquí. Aun y cuando Caín y Abel, como Adán, como Eva, como cada uno de los primeros seres vivientes y seres humanos que hubo al principio, decimos que eran creación de Dios, tenemos nosotros que el hombre escoge a quién servir.
el hombre escoge a quién obedecer. Seguramente que Caín había sido enseñado en cuanto a las cuestiones de quién es Dios, la reverencia que se debe de tener a Dios, el temor reverente a Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, cómo se debe de llegar a Dios y todo esto. Pero Caín escogió así, de una manera muy personal, no obedecer a Dios y servir a aquel que es el príncipe de este mundo. Recordemos que para cuando se está hablando de Caín y Abel, el hombre había caído ya en pecado. El hombre ya había desobedecido a Dios, es decir, no había considerado la advertencia que Dios le había hecho con respecto a no comer del fruto del árbol prohibido, y tan simple y sencillo desobedeció. Las consecuencias del error de Adán y de Eva no solamente se limitaron a la persona de ambos, sino que las consecuencias llegaron hasta el corazón de uno de sus propios hijos, es decir, en este caso de Caín. Y la pregunta que hace Juan es, ¿y por qué causa le mató? ¿Por qué mató Caín a Abel? Y vea usted, tan sencilla y simple, pero tan áspera y tan fuerte es la respuesta que la misma palabra de Dios da. Y dice, porque sus obras eran malas. Esa es la respuesta directa, esa es la respuesta sencilla. Caín mató a Abel porque las obras de Caín eran malas. Y luego dice, y las de su hermano eran justas. Y este es el problema. Este es el problema de por qué el mundo odia al cristiano. Allí inmediatamente en el versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y esta sentencia surge de lo expresado en el versículo número 12. ¿De quién era Caín? Era del maligno. Es decir, obedecía, estaba sujeto, se dirigía por las órdenes de Satanás. ¿De quién es el mundo? El mundo le pertenece a Satanás y el mundo se guía por las directivas, por las órdenes, por los mandatos, por el consejo del maligno. De tal manera que hay una correlación entre lo que hizo Caín de odiar y llevar hasta el mismo asesinato, ese odio por su hermano, es una correlación que hay entre Caín y el mundo. El mundo no nos ama, el mundo aborrece a aquel que es justo. Y no que seamos justos por nosotros mismos, sino que Dios es el que nos ha justificado. Y puesto que Dios es el que nos ha justificado, entonces el mundo nos aborrece. Aquí tenemos algo muy en claro. Se habla, por ejemplo, de Sócrates, el gran filósofo griego, que era verdaderamente una persona muy fina por excelencia. Y se habla de Alcíbiades, uno de los admiradores de Sócrates, le encantaba leer a Sócrates, pero algo le disgustaba de Sócrates. Y en cierta ocasión, encontrándose Sócrates y Alcíbiades en la plaza, Alcíbiades le dijo, ¿sabes, Sócrates? Te odio tanto porque cuando te veo, no puedo dejar de considerar lo que realmente yo soy. Vea usted estas palabras. Aquel hombre estaba diciéndole a Sócrates que lo odiaba porque Sócrates era una buena persona, porque Sócrates se ganaba el título de justo delante de los hombres y porque, sin decir media palabra, simple y sencillamente, cuando Alcíbiades miraba a Sócrates, no podía menos que mirarse a sí mismo y considerarse alguien muy, pero muy malo. Y conste que Alcíbiades era inteligente, pero erraba en algunas cosas. Aparte de que, según lo que dicen los escritores, era un sinvergüenza. Por eso, las obras de Alcíbiades se reflejaban y se miraban como viles ante la bondad, ante la justicia, entre comillas, por supuesto, de aquel sabio ateniense llamado Sócrates. Y es que es así. Lo mismo sucede con el cristiano.
El cristiano está puesto en el mundo según el Evangelio para ser lámpara, para hacer luz, para ser la sal de la tierra a todos aquellos que están en el mundo. Pero cuando el mundo ve la justicia del cristiano, que como he dicho, no es por sí misma, sino viene de Dios, entonces el hombre sin Cristo, el hombre mundano, se enoja, se encoleriza, va en contra de esa justicia que Dios ha regalado a aquel que es su seguidor y simple y sencillamente se irrita de tal manera que no nos extrañe, dice Juan, que el mundo no nos ame, sino que nos desprecie, que nos odie. Y esto es lo que el mundo meramente hace con cada uno de nosotros. Nos odia, y nos odia porque ve en cada uno de nosotros aquellas cosas que acusan de alguna de otra forma a aquellos que practican las cosas o el consejo del que es el dueño de este mundo, del que es el maligno, o sea, Satanás. Y por eso aquí tenemos nosotros que Juan nos habla y nos dice que no nos debe de sorprender y no nos debe de alertar el hecho de que la gente del mundo no nos quiera, de que la gente del mundo nos voltee el rostro, de que la gente del mundo diga, no, con este no me meto, con este ni a las canicas. Y sabe, por una sola causa es esto, es porque las obras de ellos son malas, así como las obras de Caín. Por supuesto, no negaremos que en un momento dado pudiera haber hombres y mujeres demasiado altruistas y demasiado buenas. Pero Dios no ve tanto el altruismo o la bondad basadas en la mera humanidad como aquella justicia que el Señor nos comparte a través de Cristo. Y es eso lo que mira Dios, pero el mundo aborrece aquello. El mundo no le gusta ser señalado. En cierta ocasión a un hombre se le juzgó, y se le juzgó de una manera muy injusta en la Atenas antigua. Y entonces cuando a uno de los jueces se les preguntó o se le preguntó y se le dijo, disculpe, ¿por qué usted emitió el voto para condenar a este inocente? Aquel juez, sin el menor detalle de tristeza o de sentirse mal, dijo, porque no soporto que a este se le llame justo. No era su nombre justo, pero se le llamaba justo porque la gente lo consideraba demasiado justo. Ahora bien, aquel hombre expresaba el hecho de que no podía tolerar que hubiese una persona justa. Perdón, ¿por qué? Porque aquello le hacía ver a él como un hombre injusto. Sus actitudes, tanto como sus acciones, le acusaban. Y es así como la gente del mundo se siente. Cuando ven una persona justa, empiezan a señalarle y a sacar tantas cosas y a decir cuánta cosa en contra de él, simple y sencillamente porque no toleran verse a sí mismos como hombres y mujeres injustos. La palabra del Señor nos habla y nos dice que no hay justo ni aun uno. Delante de Dios todos aparecemos como pecadores, delante de Dios todos aparecemos como simple y sencillamente aquellos que han desobedecido a Dios y que lo único que merecemos es la condenación eterna. Pero bendito sea el nombre de Dios, que en su gran misericordia y en su gran amor con el cual nos amó, tal como lo dice el apóstol Pablo, nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nos escogió sin tener mérito alguno, y esto lo hemos venido predicando siempre. No porque somos buenos, no porque somos justos, no lo somos, acabamos de decirlo, no porque tenemos mérito alguno delante de Dios, no tenemos ninguno, ese es el caso, pero porque a Dios le plació amarnos es por el hecho de que ahora somos sus hijos. Y dice la palabra del Señor que una de las cosas maravillosas que identifican al cristiano es el hecho de que ame a su prójimo. Caín no pudo amar a su hermano Abel. Y no lo pudo amar porque no pertenecían, déjenme decirlo así, al mismo amo, al mismo Señor.
Caín pertenecía al maligno, puesto que hacía las obras del maligno. Abel era un hombre justo. Abel pertenecía a su Señor, a Dios, a Jehová, porque hacía las obras que Jehová quería que hiciese. Y entonces había una lucha, había una pugna, no de Abel para Caín, sino de Caín para Abel, porque sus obras eran malas, de tal manera que Caín no podía amar a su hermano, puesto que eran diferentes, servían a dos amos diferentes, a dos señores diferentes. Y de esa manera el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. Extrañele a usted, o extrañémonos de que el mundo nos aplauda, del que el mundo nos honre, de que el mundo nos alabe, de que el mundo nos ame, porque cuando sucede eso, entonces una cosa quiere decir, estamos compartiendo las mismas ideas, compartiendo los mismos gustos, compartiendo los mismos propósitos que la gente del mundo, y esto no debe de ser así. La palabra de Dios es muy explícita porque en ella encontramos cómo los primeros cristianos eran perseguidos a causa de su fe. Y seguramente que esa fe se manifestaba en muestras y acciones de amor. No solamente era decir te amo, sino que ese te amo se manifestaba en varias acciones, en varias cosas en la vida diaria. Y por ello la gente del mundo no podía tolerar y no amaba a aquellos que expresaban el amor de Dios de tal manera. Es así como sucede hoy en día. Hoy en día la gente de pronto se molesta porque le decimos que Dios le ama, y máxime se molesta porque si nos pregunta, entonces usted es muy santo, entonces usted es salvo, ¿y por qué es salvo? Y nosotros respondemos, sí, somos santos porque el Señor nos ha santificado y nos ha puesto aparte. Eso quiere decir santo en la expresión completa de la palabra. Y sí, somos salvos, y no somos salvos porque somos buenos o cosas así, somos salvos solamente por la gracia de Dios, como Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entonces, querido hermano y querida persona que nos escucha y nos ve, la Escritura es clarísima cuando dice que el mundo nos aborrece porque las obras del cristiano son justas y las obras del mundo no lo son. El versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y vea que un distintivo de la vida cristiana, de la manifestación de ese amor que nos ha dado Dios, es que nosotros volcamos ese amor precisamente en aquellos que son o que tienen necesidad de ser amados. No solamente los hermanos de la familia de la fe, porque esto nos llevaría simple y sencillamente a amar a aquellos que nos aman, pero amar a aquellos que no son nada amables, que son de aquellos que de pronto decimos, qué difícil se me hace amar a este, es a ellos a quienes Dios nos dice que hemos de amarlos. Y vea usted que la palabra del Señor nos habla y nos dice que debemos de tener tal amor como el amor que tuvo Cristo por nosotros cuando se ofreció en sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, sacrificarse no es necesariamente que Dios esté pidiendo nuestra vida, pero sí sacrificar algo de nosotros para poder manifestarle a aquellos que están en necesidad que verdaderamente les amamos. El evangelista dice, ¿qué caso tiene que tú le digas, pobre de mi hermano, tiene frío, pero no le das con qué cubrirse? Eso no tiene nada, absolutamente nada de extraordinario. Pero si tú en tus posibilidades haces algo para cobijar a aquel que tiene frío, seguramente que estarás haciendo algo. No que te haga más justo, porque la justicia de Dios no viene por las obras, sino viene por el creer con fe. Pero sí estarás mostrando de una manera esa justicia que Dios te ha dado a ti para que la manifiestes a través de obras de amor a aquellos que lo necesitan. La iglesia está puesta, no olvidemos, amados hermanos, para suplir necesidades. Por supuesto que la necesidad espiritual es lo más encomiable que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también las diferentes necesidades que hay y que surgen como consecuencia de las dificultades que están sucediendo en nuestro diario vivir. La iglesia también puede participar en el dar. ¿Por qué?
porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Recuerde usted que el Señor Jesús en todo momento trataba de suplir las necesidades de aquellos que miraban angustia o necesidad, de tal forma que en un momento dado Él pidió a sus discípulos que atendieran a aquellos que estaban necesitados. Es lo mismo que sucede hoy en día. Si nosotros solamente predicamos el amor, pero no hacemos algo para mostrar ese amor, difícilmente la gente entenderá lo que es el amor de Dios. El amor de Dios se practica, dice un canto que entonamos por allí. El amor de Dios, el amor que decimos que Dios nos tiene, no solamente se predica, sino que también se practica. Y eso es precisamente lo que queremos nosotros hacer el día de hoy. Predicar con el amor y, por supuesto, manifestar ese amor a través de las diferentes acciones que Dios nos permite llevar a cabo en el día con día. ¿Sabe cómo puede amar a su hermano? Llamándole y haciendo una oración. ¿Sabe cómo puede mostrarle el amor a aquel que es su prójimo haciendo lo mismo? Tal vez usted tenga algún amigo, tenga algún pariente al cual puede llamar. Levante ahorita mismo la bocina de su teléfono y márquele y dígale cuánto le preocupa y si hay algo que usted puede hacer por él. Seguramente que Dios hablará y aquella persona dirá, pero ¿en qué momento me estás llamando? En un momento de gran necesidad, en un momento en el cual ya no encuentro qué hacer, en un momento en el que no encuentro la salida. Gracias por tus palabras, gracias por la oración que estás haciendo por mí, gracias por esto. Y si en la llamada usted encuentra o detecta alguna necesidad que usted puede suplir con algo de comida o con algo de dinero, seguramente que esto mostrará más aún lo que es el amor de Dios, el amor que Dios pone en nosotros. Recuerde usted que Jesús vino a este mundo y suplió necesidades que no eran de su incumbencia, por así decirlo, pero necesidades que al final de cuentas Él tomó precisamente muy propias, las hizo suyas y trató de suplir siempre la necesidad de todos aquellos que estaban pasándola mal, en un momento difícil. Así que hay muchas maneras, hay 1000 formas de poder mostrar el amor de Dios. No seamos como Caín, el cual era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Parezcámonos más a Abel que a Caín. Busquemos el hecho de poder mostrar el amor de Dios por medio de cosas pequeñas o de cosas grandes, según Dios nos pueda dar para poder hacerlo. Pero mostremos el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que mueve al mundo, es lo que mueve a la iglesia, es lo que mueve todo. Si no está el amor de Dios presente, definitivamente las cosas no están saliendo bien. Recuerde, el mundo nos puede aborrecer, pero usted y yo sabemos que en lugar de aborrecer al mundo, debemos de amar al mundo, amarlo en su necesidad, amarlo en esa necesidad grande del Evangelio que tiene y, por supuesto, mostrando el amor de Dios para con ellos. La palabra del Señor es clara, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y esto es lo que nos dice. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. No permanezcamos en muerte, amados hermanos. Hemos sido revividos, hemos sido resucitados por el Señor Jesucristo para vivir una vida nueva, completa en Él, solamente siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo y por supuesto que usted y yo podemos hacerlo. Quiero dejarlo con esto. La meditación es breve, el mensaje es muy corto, pero es muy grande. Amémonos unos a otros y mientras tengamos el poder para hacerlo, bendigamos a otros, manifestando el amor que Dios nos ha dado para con todos y cada uno de ellos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Lo veo en la próxima. Dios le bendiga.